tus encuestas. ¿Pudiste aplicar tus guías? Todavía no, maestro, porque iba a ver a mi abuelita, pero no ha podido porque se fue a ver a su mamá Ah, ok. y no tengo otro adulto mayor cerca. A ver, ¿cómo? Entonces, ¿tú tienes bisabuela? Tengo abuela y bisabuela. O sea, tu abuelita fue a ver a tu bisabuela. Ajá, ¿Y qué edad tiene tu bisabuela? 84 me parece. ¿Y tu abuela? No, 67. 67 años. ¿A los 16 años la tuvo? Ajá, Ah, su y es mecha. la hija mayor. ¿Cómo crees? Sí, y tuvo como 8 hijos, creo. Wow, no, eso sí está genial. ¿Y tu mamá qué edad tiene? ¿Tú entonces? ¿Tu mamá qué edad tiene? Pero es que mi abuela y mi bisabuela son por parte de mi familia paterna. Ah, ok, ok, ok. Mi papá tiene, ya va a cumplir 50 en este año. Ok, bien, bien, excelente. Muy bien. Wow, excelente, ¿no? Imagínate. Yo ni a mi abuelita tengo, imagínate que se tenga yo bisabuela. Eres No, afortunado. y por parte de mi mamá, mi bisabuelo vivió hasta los 103 años y ahorita mi abuelita tiene 87. No, 88. No, No, pues 78, 78. Ya le estoy agregando 78. Y mi mamá prepárate, tiene vas a ser 45. longeva. Vas a ser Ah, longeva, muy longeva. Vas a llegar a los 100 años sin diabetes, sin hipertensión, sin nada, mira. ojalá. En los 100 años, pues. Bien sana, sana, así como mi asistente Blanquita, mira, bien sana, sana, va a llegar a los 100 años. Muy Ojalá, bien. ojalá. Igual usted, maestro. Ah, gracias. Bueno, vamos a dar la bienvenida a Mayrani Cabrera y a Betty. Misma Sí, maestro. pregunta para a Mayrani. ¿Y si realizaron las guías? ¿Le aplicaron guías de valoración a sus pacientes? Betty, a Mayrani. Pueden comentar en el chat si no pueden hablar. Bueno, en caso de que lo hayan realizado, me lo van a mandar por WhatsApp, por favor. Le toman fotito a sus guías y me las pueden mandar para que yo las revise. Bueno, vamos a empezar con el tema de esta noche, continuidad. La continuidad, funciones de enfermería de práctica avanzada. Estamos viendo lo que es la especialidad de enfermería gerontogeriátrica. Y cuando nosotros hablamos de enfermería de práctica avanzada, para este se requiere un amplio conocimiento, capacidad de práctica independiente y liderazgo y habilidades de resolución de problemas clínicos complejos, características obtenidas por el personal en las funciones de enfermería de práctica avanzada. Aquí para poner un ejemplo, en el caso de las úlceras por presión, ¿no? Lesiones por presión, imagínate, mira, tienes un adulto mayor a tu cuidado con una lesión por presión grado 2, estadio 2. Aquí tú como enfermera geriátrica y de enfermera de práctica avanzada, tienes que tener los conocimientos, ¿sí? Sobre cómo tratar una lesión por presión grado 2 y el manejo que le vas a dar a esta lesión por presión, porque el objetivo va a ser que cicatrice y que no empeore, que no pase a un estadio 3. Dice Amairani, mi internet no es bueno, maestro, pero podría tener. Ok, sí está bien, Amairani. Las funciones de práctica avanzada incluyen a las enfermeras geriatras especialistas en enfermería geriátrica clínica y enfermeras gerontopsiquiátricas clínicas. La mayoría de estas funciones requiere como un mínimo la obtención del grado de maestría. ¿Sí? Nosotros sabemos que existe la especialidad en enfermería gerontogeriátrica en México, pero todavía no hay una maestría en geriatría. No está catalogada como tal. Aquí la especialidad es que sí hay, ¿sí? Entonces, con el tiempo vamos a tener una maestría en geriatría, así como lo tenemos la maestría en salud pública, la maestría en administración de hospitales o la maestría en educación.
Existe evidencia de calidad que indica que el personal de enfermería de funciones avanzadas hace gran diferencia en la atención de los adultos mayores. Las enfermeras y enfermeros gerontólogos y geriátricos y los especialistas en enfermería clínica han mejorado la calidad y reducido el costo de la atención de personas mayores en diversos ámbitos, incluyendo el hospitalario, hogares de asistencia, atención ambulatoria. Los hospitales no son un lugar muy bueno para los adultos mayores. No, no son un lugar bueno, no es lo mejor. Aquí se trata de que si el adulto mayor tiene una enfermedad que se pueda tratar de manera ambulatoria, sería lo mejor darlo de alta y que continúe su tratamiento de manera ambulatoria. Pero si se trata de un tratamiento quirúrgico que requiera el paciente, pues va a estar en el hospital. Pero cuando un adulto mayor llega a un hospital y se interna, empiezan a aparecer muchas comorbilidades, ¿sí? Que ya resultó que es diabético, que ya está presentando hipertensión arterial, ¿sí? Que tiene elevadas las enzimas cardíacas, que la urea se está elevando, y bueno, empieza a complicarse el estado de salud del paciente, cuando lo único que le pasó al paciente es que se cayó y tiene una fractura de cadera. Entonces, no es un lugar adecuado, un hospital para atender a un paciente, a menos que su patología central lo requiera. En cuanto al autocuidado y al aprendizaje, la fuerza e intensidad de la relación entre el personal de enfermería y el paciente, que deriva de la función del sanador, brinda una experiencia terapéutica y significativa que refleja la esencia de la práctica de enfermería profesional. Pues todos sabemos que la enfermera geriátrica, pues tiene la función de sanador, ¿no? Pero más que el sanador es brindar cuidados de enfermería al paciente adulto mayor para que tenga una mejor calidad de vida. Aunque la preparación docente formal ofrece las bases para este nivel de relación terapéutica, el autocuidado del personal incluye en grado de profundidad que logre la relación. Ciertas estrategias de autocuidado incluyen las prácticas de salud positiva y el fortalecimiento y construcciones de conexiones. Y pues aquí es lo que ya hemos visto, ¿no? Muchas veces el adulto mayor, cuando se puede cuidar por sí solo, va a estar bien, va a estar bien. Pero cuando el adulto mayor ya no se puede valer por sí solo, ahí van a empezar los problemas. Y cuando empiezan esos problemas, empieza el deterioro de la salud del adulto mayor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de esos adultos mayores? Es empezar a prepararnos desde ahorita. ¿Qué vamos a hacer con nuestros viejos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Con nuestros abuelos, con nuestros adultos mayores. El envejecimiento es inevitable y los tenemos que preparar para que ellos tengan un buen autocuidado y sean independientes. Independientes, que es lo que se busca. Porque si el adulto mayor tiene independencia, va a estar muy feliz, muy contento. Pero si ocurre todo lo contrario, pues no, no va a ser así. Va a caer en depresión y una infección oportunista por ahí va a llegar y va a deteriorar el estado de salud del paciente. Y si no se da una atención oportuna, pues lamentablemente va a fallecer. Seguir prácticas de salud positiva. Como todos los seres humanos, el personal de enfermería tiene necesidades fisiológicas básicas. Pues sí, dormir, comer, respirar. Aunque la mayor parte del personal está familiarizado con los requisitos para complacer estas necesidades, pueden no aplicar este conocimiento en sus vidas personales. El autocuidado puede verse afectado como consecuencia de ello. Puede ser de utilidad una revisión de salud periódica para revelar problemas que no solo pudieran afectar el desempeño adecuado de la administración de servicios, sino que también amenacen la salud y el bienestar personal. Es posible que sea beneficioso para el personal de enfermería disponer de algunas horas, encontrar un espacio tranquilo y evaluar de manera crítica su estado de salud. Y fíjate aquí lo que nos está diciendo, ¿eh? Nos está llamando a nosotros, ¿eh? Nos está avalando a nosotros, que nosotros también tenemos que cuidar, ¿eh? Nos tenemos que cuidar. Después de la identificación de los problemas, el personal de enfermería es capaz de planificar intervenciones realistas para mejorar su salud, escribir las intervenciones en una tarjeta de bolsillo y colocarla en un área donde sea frecuentemente visible, puede servir como recordatorio regular de las medidas pretendidas. Y todos deberíamos hacer eso, ¿no? Poner ahí un letrero, no tomar Coca-Cola, ¿no? Y
Y cada que lo quieras hacer, veas ese letrero y digas, ah, no, no lo voy a hacer. Como ese recordatorio que estuviera ahí. Pero la verdad, el personal de enfermería mexicano, ahora sí, el personal de salud del Sistema Nacional Mexicano, estamos enfermos, de verdad, estamos enfermos. Hay muchos colegas que ya tienen diabetes y siguen tomando coca y siguen comiendo coca. Hay muchos compañeros que ya tienen hipertensión arterial y siguen consumiendo sodio. Y con ganas el sodio, con sus taquitos, mira, un salero le va a hacer encima. Y estamos hablando de nosotros, personal de enfermería. ¿Qué ejemplo le vamos a dar a los adultos mayores o a las personas que están a nuestro alrededor? Entonces debemos de cuidar mucho esa parte. Fortalecimiento y construcción de conexiones. Los humanos son seres racionales que están destinados a vivir en comunidades. La riqueza de las conexiones en el personal de enfermería dentro de sus vidas es terreno fértil en el cual pueden florecer conexiones significativas con sus pacientes. Aún así, las relaciones pueden ser tan básicas como complicadas. Y fíjate que ten mucho cuidado con esto. Bienvenida, Yuri. Bienvenida, Yuri. No me vas a dejar mentir que tú alguna vez te has identificado con un paciente, con algún familiar cercano tuyo, con tu mamá, con tu papá, con alguien, que lamentablemente ya no está en este mundo contigo, ¿no? Pero tú te identificas con ese paciente, ¿no? Porque igualito así como te decía tu mamá o tu papá cuando hablaba contigo, igualito así, ¿no? Y esa es una conexión muy significativa para la enfermera cuando se encuentra con un abuelito, una abuelita, con un adulto mayor. ¿Y qué dices, no? Ay, me recuerda a mi abuelita. Y suspiras. Mm, todavía, ¿no? ¿A quién le ha pasado esa experiencia? Alejandra, ¿te ha pasado alguna vez? En que como que los abuelitos me den tristeza. Ajá, no, o que cuando tú tienes un paciente adulto mayor te recuerda a tu abuelito o te recuerde Ay, a alguien. sí. Ah, Sí, porque él me ya recuerda, falleció. ¿no? Exacto. Entonces Entonces ahí sí es muy tú, triste. sí, estableces esa conexión Ujú, significativa. Y más, bastante. sí, y más aún cuando ves que para la familia ese adulto mayor es invisible. Es cuando te da una impotencia, ¿no? Yo que ya no tengo a mi abuelito, lo quisiera tener, ¿no? Y mire, ustedes que lo tienen, pero son unos bueno, ya, dice lo demás, ¿no? Entre los principales retos con los que se encuentra el personal de enfermería se presentan encontrar y proteger el tiempo, la energía para relacionarse con los demás de una manera significativa. Al igual que otros profesionales en actividades de asistencia, el personal de enfermería puede agotar su energía física, mental y emocional en un día de trabajo habitual, lo que deja poco espacio para fomentar la relación de amistad y familiares. Y eso nos pasa, pues, cuando vas a trabajar. Y sí, y fue con lo de la pandemia del COVID, ¿no? ¿Cómo salíamos de una guardia del covitario, ¿no? Agotadísimos, que no queríamos saber nada. Lo único que queríamos era dormir. Dormir, nada más. Continuamos. Para agravar aún más el problema, la preocupación por el bienestar del paciente o la presión del jefe puede dar origen al trabajo durante horas extras, lo que conduce a una escasez de tiempo y energía para realizar otras actividades, además de las básicas durante su tiempo libre. Las relaciones personales agotadas son la hierba mala en los jardines con las relaciones sin atender. Pues aquí nos habla de la sobrecarga laboral. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos sobrecarga laboral, ya no vamos a rendir igual y tampoco vamos a dar una atención de calidad. Y es ahí cuando vamos a llegar a casa, vamos a llegar, pero súper agotados. En cuanto a las relaciones, la disposición de tiempo y energía requieren la misma planificación que cualquier recurso infinito. Ignorar esta realidad pone en riesgo al personal de sufrir las consecuencias de las malas relaciones. Reconocer que siempre existieran actividades que compitan por tiempo y energía permite al personal de enfermería tomar el control y desarrollar prácticas que reflejan el valor de las relaciones personales. Pero fíjate que aquí hay algo muy, muy triste, ¿no? Que muchos de nosotros nos olvidamos de nuestros padres, ¿no?
porque muchos de nosotros nos dedicamos a trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, pero nos olvidamos de mamá y papá, ¿no? Y no los visitamos porque estamos trabajando y trabajando. Y también aquí las relaciones también nos habla de esa relación en cuanto a tu pareja también, ¿sí? En cuanto a la relación con tu pareja, tu cónyuge, si ya eres casada, también se va deteriorando por el exceso de trabajo. Y como lo dice acá, se necesita tiempo y energía. Cuando te ha tocado tener una jornada laboral agotadora, llegas a la casa y directo a dormir, ¿eh? Ni cenas, te olvidas de cenar. Pero es por eso, pero se tiene que fomentar eso. Y en el adulto mayor las relaciones son muy importantes para evitar el aislamiento social. Espiritualidad, el tiempo y la energía también deben protegerse para dedicar suficiente de ambos a establecer conexiones con la fuerza intangible que brinda inspiración, llena de significado en la vida e implica algo mayor que el ser. Para algunas personas esta fuerza puede ser un Dios, aunque para otros puede significar una relación con la naturaleza y con todo lo que posee de vida. Y aquí es muy importante que tanto nosotros como el adulto mayor, pues crea en un ser supremo, ¿no? Que crea en Dios. Y que cuando el adulto mayor se esté pasando por un problema de salud grave, pues que se encomiende a él, y en ese ser supremo, que en este caso, pues va a ser la parte de la religión que el adulto mayor profese, ¿sí? Para salir adelante. Conexión con el ser. La conexión con el ser es esencial para el autocuidado del personal de enfermería, el cual comienza con una autovaloración realista. Algunos ejemplos de estrategia que permitan este proceso incluyen compartir las historias de vida, escribir un diario, meditar y hacer retiros. Pues aquí dicen que para que nosotros podamos cuidar a un paciente adulto mayor, nosotros debemos estar bien, ¿eh? Debemos estar bien para poder trabajar con pacientes. Nuestra realidad no es así, porque muchos de nosotros vamos a trabajar a nuestros centros laborales, a nuestros centros de trabajo con muchos problemas. Todos tenemos problemas, de cualquier índole, pero llegamos al hospital con ese montón de problemas, con unas broncotas, pero fuertes, pero más sin embargo, ¿qué dices? Tengo que trabajar y tengo que sacar adelante la chamba, porque necesito el dinero de aquí de mi quincena. Entonces voy a trabajar, ¿sí? Y en esa parte es cuando nosotros, como personal de enfermería, nos estamos olvidando, ¿sí? Olvidando de nosotros mismos. Es por eso que es muy recomendable que tengamos actividades de ocio. Y por ejemplo, todos los que estamos aquí, yo sé que trabajan, todos ustedes trabajan, yo lo sé. Y yo le quiero hacer una pregunta a Mayrani Cabrera Castillo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? A Mayrani, si nos puedes publicar en el chat. Y la misma pregunta para todos. ¿Quién quiere participar? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al cine? ¿Cuándo? Al cine, dice maestro. Sí, La, ul- sí. la última vez que fui al cine fue hace 10 días que fui a ver un estreno de una película, la de Intensamente 2, hace como Oh, 10 días más o menos. oh, muy bien, excelente. Pues bueno, ¿alguien más? Sí, Y maestro, yo también, hace como 15 días también. perfecto, muy bien. Esa es una actividad de ocio y nuestro organismo lo necesita, ¿no? O sea, necesitamos distraernos. Vas al cine y te vas a reír, ¿no? Te estás riendo ahí, quién sabe de qué te ríes, pero te estás riendo. Y te olvidas de todo por un momento porque se concentras en la película. Y el personal de enfermería necesita eso. Pero muchos de nosotros tenemos dos trabajos y no nos da tiempo. Somos padres, somos madres, esposos, esposas y hay que hacer todos los roles que nos tocan. Entonces, debemos de preocuparnos por eso, ¿no? Y aquí donde dice esta parte, ¿quién de ustedes es cristiano o católico y ha asistido a un retiro? ¿Quién de ustedes ha ido a un retiro? Que nos pueda compartir su experiencia. A ver, ¿cómo viviste ese retiro? Si alguien de aquí ha participado. Yo, maestro, pero cuando tenía 12 años y ya después Ah, me quedé ahí sirviendo en la iglesia y ahora yo iba como que ayudante en los retiros. ok, muy
Ujú. Y pues sí se siente muy bonito, es una experiencia muy padre el vivirlo y después ser parte como de las personas que apoyan ahí. A mí me gustaba mucho ir a la iglesia. De hecho, yo siento, bueno, en parte siento que gracias a ello, pues yo como que no me perdí en otras cosas, porque tengo unos amigos igual de la edad de la escuela, que ellos pues ahorita, algunos dejaron de estudiar, otros ya son papás, algunos otros pues están en unos vicios y así pues, pero entonces sí como que me doy cuenta que eso me ayudó bastante. Así es, gracias Alejandra, así es. Buscar a Dios siempre es bueno. Creer en Dios es mucho mejor. Y precisamente eso necesitamos nosotros. Desestresarnos un poco, salirnos un poco de la rutina. Y el siguiente punto es compartir historia de vida. Todos los adultos mayores tienen una gran cantidad de experiencias plenas y únicas que se han establecido en la vida que disfrutan. Compartir estas historias con otras personas ayuda a los humanos a obtener introspección y traer una perspectiva que brinda significado a las experiencias. A medida que las personas comparten sus historias, comienzan a darse cuenta de que no son las únicas vidas que no han sido ideales, llenas de dolor, esparcido o con desenlaces inesperados. También es una oportunidad para reflexionar sobre las experiencias positivas que han influido en sus vidas. Y fíjate bien, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a imaginar que todos nosotros ya somos adultos mayores, ¿sí? Ya nos encontramos allá por el año 2050, ¿sí? 2060. Y de repente se te acerca un joven de 16 años y te hace la siguiente pregunta. ¿Cómo le puedo hacer yo para ser una persona exitosa y tener, pues, una casa, comprar mi carro, vivir bien? Usted, adulto mayor, que ya vivió, ¿qué me puede sugerir? ¿Qué me puede recomendar? ¿Qué debo hacer yo como joven para poder llegar a tener, pues, muchas cosas y vivir bien cuando yo sea adulto? ¿Qué le dirías tú? En base a la experiencia, a los años que hemos vivido nosotros, pero estamos viajando a adulto mayor, en lo que tú has vivido hasta el día de hoy, ¿qué experiencia le diría usted a ese joven? Es un joven X, usted no lo conoce, pero se acercó a pedir ese consejo. ¿Cómo puede hacer para que sea exitoso él en la vida? ¿Quién desea participar? Yo, maestro, Adelante. yo, yo le diría que se rodee de personas que tengan ganas de salir adelante, que se rodee de personas que lo inspiren a otra, que sea una persona ahorrativa y que invierta su dinero en algo, porque el, créeme que hay cosas que nunca pierden su valor, o sea, que el dinero siempre se va a mantener alrededor, y cuando quieran eh, algo para él, para su familia, momento de que pues esas cosas y ahí pueda pues darles para construir su casa, porque fue lo que a mí me sirvió, o sea, a muy. Ok. Bien, Amairani. Sí, sí te escuchamos. Hubo un problemita ahí con red, pero sí te ganamos a escuchar. Y pues eso le diría a ella, ella tocó un punto importante, ahorrar, invertir. Es un buen consejo para un joven, ¿no? Porque hoy en día, ¿qué hacen nuestros jóvenes? Sobre todo los que tienen programas sociales, ¿no? Los que tienen ahorita alguna beca o algo. ¿Qué hacen nuestros jóvenes? A ver, ¿quién nos puede decir? ¿Qué hacen los chicos con su beca que reciben de la universidad? Yuri Calvo, adelante.
Sí, pues efectivamente, ¿no? Esa parte. Y en tu caso, Alejandra, ¿qué consejo le darías como adulto mayor a un joven? Te pregunta cómo ser exitoso en la vida. Pues primero yo creo que dejando de gastar en cosas innecesarias porque como jóvenes o adolescentes pues nos gustan muchas cosas, pero no pensamos en nuestro futuro, entonces empezamos a gastar nuestro dinero en cosas que pues realmente no nos traen nada de beneficio y pues que también se rodee, como lo dice la compañera, que se rodee de personas que tienen aspiraciones más grandes porque pues cuando igual somos jóvenes, pues cualquier amigo es bueno, ¿no? O lo vemos de esa manera y hay amigos que pues no, realmente no son amigos y nos arrastran a cosas que pues también no son buenas. Y que mm, que también piense en su familia, en lo que él quiere formar para que de ahí también parta todo eso, la ilusión que él tenga y las aspiraciones que él tenga para él mismo. Muy buen consejo, Alejandra, excelente consejo. Dice a Mayrani Cabrera, pero yo le diría que se rodee de personas que tengan las mismas ganas de salir adelante y que inviertan su dinero en cosas que no se devalúen, efectivamente. Como por ejemplo en oro, el oro no se devalúa, ¿eh? Muy bien. Y pues sí, todos los adultos mayores tienen mucho que contarnos, bastante, ¿eh? Si tienen la oportunidad, piden un consejo a un adulto mayor. Y son consejos muy sabios. Llevar un diario, esto ya lo vimos en la clase anterior, pues vamos a escribir notas personales en un diario que puedan ayudar a reflexionar acerca de la vida. La meditación es muy importante, ¿eh? La meditación es lo que ayuda a muchísimas personas a relajarse, a solucionar sus problemas. Hacer retiros es muy bueno, ¿sí? Yo tengo la oportunidad de participar en uno y te desconectas del mundo exterior, porque ahí no te ha permitido utilizar tu teléfono celular, ¿eh? No, no, ahí no. Te desconectas totalmente y compartes experiencias con otras personas. Hay oración, hay esa convivencia, ¿no? Entonces, prácticamente en un retiro es alejarse de las actividades habituales de lo que hacemos, ¿no? Todos nosotros andamos corriendo para arriba y para abajo todos los días, ¿no? Hacer retiros, la mente, el cuerpo y el espíritu deben recargarse y refrescarse de manera periódica para lograr ofrecer atención integral y los retiros ofrecen un medio ideal para lograrlo. La energía que brinda un retiro a las baterías física, espiritual y emocional compensa con creces las actividades que se propusieron para realizar. Comprometerse con un proceso dinámico. El autocuidado es un proceso continuo que exige atención activa. No obstante, conocer las acciones que facilita el autocuidado es solo el comienzo. El compromiso de tomar el control del autocuidado completa del ciclo. Ello puede implicar que se establezca límites en la cantidad de tiempo extra que se trabaja para así cumplir con un plan de ejercicio o que se esté dispuesto a afrontar los sentimientos negativos que conlleva participar en experiencias que se consideran pocos placenteras. Bueno, cuando uno es joven, trabajamos mucho, ¿eh? De verdad. Incluso trabajamos horas extras, dobleteamos turno y no lo sentimos, que eres joven, tienes mucha energía. Y tú al trabajar tiempo extra, pues generas más ingresos. Y al tener más ingresos, pues tienes la facilidad para adquirir cosas para tu patrimonio. Pero muchos de nosotros cuando somos jóvenes no tenemos esa parte no tenemos la parte esencial de ahorrar, ¿sí? Se nos olvida ahorrar, no tenemos la educación de ahorrar nuestro dinero. Lo gastamos en cosas innecesarias, sinceramente. Y se los digo porque en mi experiencia, yo pues cuando era joven, trabajaba, dobleteaba turno y sí ganaba dinero y pues no, lo gasté. Ya hasta cuando yo cumplí 30 años, pues ya me cayó el 20. Cuando tú llegas al tercer escalón, te cae el 20, ¿eh? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Y ahí empiezas a ver que todos tus compañeros de generación de 30 años ya tienen su patrimonio, tienen su casa y todo. Y tú dices, yo no he hecho nada, no tengo nada. No puede ser, solamente me acompaña Firulais y mi Nino es lo único que tengo, ¿no? O sea, mi perrito y mi gato es lo único que me acompaña, pero no tengo nada. Entonces, aquí es la parte donde uno tiene que comprometerse en esto, ¿sí? Pero aparte no debemos descuidar mucho en la parte de trabajar demasiado,
porque también nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Y muchos de nosotros nos hemos olvidado en ese punto de vista de tener un régimen de donde debemos de tener un cierto tiempo para realizar actividades físicas. Pueden presentarse sacrificios, decisiones impopulares e incomodidad cuando se decide trabajar en nuestro ser. Aún así, en este proceso interno, el que contribuye a que el personal de enfermería sea un sanador eficaz y sirva como un modelo del proceso de envejecimiento. Muchos de nosotros difícilmente vamos a aceptar nuestros errores. Difícilmente lo vamos a hacer. ¿Sí? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? En nuestros defectos. ¿Sí? Si yo te pregunto cuántos defectos tienes, me vas a decir una lista enorme de tus defectos. Pero si yo te pregunto cuáles son tus cualidades tienes, como que ahí te va a costar un poquito saber identificar cuáles son tus cualidades. Dice Mariela Felicita Robles, es rodearse de personas que tengan metas, como comprar terrenos. Yo tuve la experiencia con mi abuela, ella fue muy trabajadora y prestaba dinero. Wow, excelente, prestamista, muy bien. Entonces, en esta parte aquí es muy importante que cuando alguien te dice tus errores, ¿qué crees? Es cierto, tú estás mal, ¿cómo crees que yo voy a ser así? No, yo no soy así. Y no aceptamos esa parte, ¿no? Y muchos de nosotros nos resistimos a trabajar en nuestros propios errores, ¿no? Siempre vemos los errores fuera de nosotros, pero nunca internamente. El futuro de la enfermería geriátrica y gerontológica. Históricamente, el personal de enfermería era el principal cuidador de los adultos mayores. Con el paso de los años, el personal de enfermería geriátrica y gerontológica debe intentar proteger el cuidado de los adultos mayores, y la especialidad de la enfermería gerontológica ya han realizado unos enormes avances. Y sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos la enfermería gerontológica ha avanzado, pero a pasos agigantados, ¿sí? En Estados Unidos, ¿sí? Porque Estados Unidos se ha preparado para cuidar a sus adultos mayores, ¿sí? Estados Unidos tiene un buen sistema de atención a los adultos mayores. Difícilmente va a haber abandono de adultos mayores en Estados Unidos. Pero México, en nuestro querido México, no nos hemos preparado para eso. Si pudiéramos contar cuántas enfermeras tienen la especialidad en enfermería gerontológica, contaditas son, ¿sí? Cuando mucho existirán en todo el territorio nacional, cuando mucho, 300 a 500 enfermeras con especialidad. Esto se refiere con título y cédula, porque eso es lo que aparece en el registro de profesiones, ¿sí? Imagínate. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos tener miles de enfermeras especialistas en gerontología. ¿Por qué? Porque lo que se nos avecina es una marea de adultos mayores. Y tú bien sabes que nuestras enfermeras que tenemos ahorita en los hospitales, nuestras licenciadas en enfermería, no quieren cuidar a adultos mayores, ¿eh? De verdad que no quieren cuidar a adultos mayores. Son muy pocas enfermeras que tienen esa vocación, ese corazón, ese espíritu de servicio para cuidar a un adulto mayor. ¿O no es así, Betty? Cuéntanos, Betty, ¿es así o no? Lo puedes publicar en el chat. Sí, por ejemplo, yo he visto en los compañeros donde yo trabajo que dicen, no, la verdad yo prefiero urgencias, pero no prefiero medicina interna. Y sobre todo porque en medicina interna hay adultos mayores. Y efectivamente eso, alumnos, efectivamente. ¿Sí? No hay, al menos yo he visto que nadie le gusta ir a medicina interna porque están los adultos mayores, con muchas enfermedades, ¿no? Ahí te hablo así de una manera generalizada, ¿eh? A muy pocos les gusta estar cambiando pañales en adultos mayores. Y muchos dicen, no, la verdad yo prefiero pediatría o sin la verdad. Pero con adultos, no, 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 yo paso. Y eso es lo que viene para nosotros, si nos viene una marea de adultos mayores, entonces, ¿quién nos va a cuidar? Imagínate, ¿quién nos va a cuidar? Y es ahí que en Estados Unidos han avanzado mucho, pero en México todavía no.
Personas dinámicas ya han elegido la profesión de la enfermería geriátrica y gerontológica como especialidad que ofrece una gran cantidad de oportunidades para emplear una gran cantidad de conocimiento y habilidades y múltiples retos que pueden atender de manera independiente dentro del ámbito de la enfermería. Cada vez un mayor número de centros de docencia incluyen la especialización en enfermería geriátrica y gerontológica. Afortunadamente aquí en la región sureste del país, hasta donde yo sé, la mala especialidad está en la Ciudad de México, parte del norte y en el estado de Chiapas. Como tal, como tal, con plan curricular, con REBOE, con registro oficial de estudios de la especialidad de enfermería gerontológica, únicamente en esos lugares, ¿sí? Es donde se encuentra. Se ha desarrollado nuevas oportunidades para que el personal de enfermería geriátrica y gerontología lleven a cabo su práctica clínica en hospitales de atención de urgencia, centros de cuidados asistenciales, organizaciones de mantenimiento de la salud, comunidades de atenciones de vida y centros de día para adultos mayores, entre otros. El futuro de la enfermería geriátrica y gerontológica promete ser dinámico y emocionante. No obstante, existe mayor cantidad de desafíos y sí muchos desafíos. Y uno de los principales desafíos va a ser ayudar al adulto mayor a tener una muerte digna, que tenga una muerte digna, porque todos van a fallecer. En algún momento de la vida van a fallecer, pero que tengan una muerte digna, eso es lo que se busca principalmente. Más cuando ya tiene muchas comorbilidades. Vamos a leer 2 mensajes en el chat. Dice Viti, buenas noches, profe. Sí, la verdad es muy bonito tratar con ellos, pero hay ocasiones que sí es muy pesado, más cuando no aceptan los cuidados. Así es. Así es, pero sí se necesita mucho. Y fíjate sobre todo en esta parte donde en la mayoría de, si hablamos de adultos mayores masculinos, pues ahí se va a requerir el personal de enfermería masculino, se van a necesitar enfermeros. Si hablamos de pacientes femeninos adultos mayores, se va a requerir de enfermeras, sobre todo para cuidar la parte del pudor del paciente, ¿no? Porque una adulta mayor, por ejemplo, como la que vemos acá, mira, esta adulta mayor que está acá, ¿tú crees que ella me permita que yo, enfermero Abel, la vaya a cuidar a su casa? ¿Crees que me permita que yo le cambie un pañal? No lo va a permitir. Ella va a necesitar a una enfermera como la que está acá y es su enfermera, ¿sí? Va a aceptar, está de aquí, si está haciendo, le está pintando las uñas al adulto mayor. Aquí tenemos otra paciente adulto mayor con su enfermera y aquí tenemos un adulto mayor ingresando al servicio de urgencias también con su enfermera, ¿sí? Entonces, es muy importante, ¿eh? Necesitamos de los dos elementos. Adultos mayores, necesitamos personal de enfermería masculino y femenino para atender. Usar las prácticas basadas en evidencia. Mediante la investigación se ha obtenido una cantidad considerable de conocimiento que pueden guiar la práctica con base en la evidencia. En lugar de las especulaciones, la cantidad de conocimiento continúa en crecimiento y va cambiando. Las prácticas que se establecieron en los años pasados pudieron identificarse como ineficaces o incluso dañinas. Este hecho presenta un desafío para el personal de enfermería para mantenerse al tanto y utilizar las prácticas con base en la evidencia. Es posible que el personal de enfermería geriátrica y gerontológica tenga acceso a las publicaciones donde se pueden obtener las prácticas basadas en la evidencia. Y rápidamente una práctica basada en la evidencia en cuanto al adulto mayor. Si yo tengo un adulto mayor con fractura de cadera y lo tengo en una cama convencional, no le doy cambios de posiciones y tampoco le pongo un colchón de presión alterna para prevenir úlceras. Si yo no hago esas medidas, si no tomo esas medidas para prevenir úlceras por presión, ¿qué es seguro lo que va a pasar? Si yo no tomo esas medidas, ¿qué va a pasar con mi paciente? ¿Qué va a pasar? Que esté en una sola posición durante 24 a 48 horas. ¿Qué le voy a ocasionar a mi paciente? A nivel de coxis. Eso, una úlcera por presión, una lesión por presión le voy a provocar a mi paciente. Y eso es una práctica basada en la evidencia. Si dice Betty, de úlceras, sí. Si yo utilizo mis conocimientos de prevención de estas úlceras, pues no va a pasar. Pero ¿cómo sé yo que si no muevo al paciente se va a ulcerar? Porque ya hay una práctica de enfermería, hay una guía de práctica clínica en la prevención de lesión y protección que lo dice. Entonces yo ya sé que es un conocimiento que está confirmado. Si yo lo aplico en el paciente adulto mayor que tengo a mi cargo, le voy a prevenir esa lesión por presión. ¿Sí? El personal de enfermería gerontológico debe verificar que cuando las nuevas políticas y procedimientos se desarrollen en un lugar de trabajo sean con base en evidencia.
Lo anterior puede requerir que el personal realice una investigación de la información y resuma y presente sus hallazgos a los demás miembros del equipo. Es una función importante del personal de enfermería gerontológica poder llevar la información de investigación a la práctica. Pues aquí, como siempre, nos invita a investigar. Pero nosotros, personal de enfermería, no nos gusta hacer investigación. Y aprovechando el espacio alumno, yo los invito a hacer investigación en el adulto mayor. Hay muy pocas investigaciones en el adulto mayor y hay muchísimo que investigar en el adulto mayor. Bastantes, ¿eh? Temas demasiados, como por ejemplo, ¿tú no te has preguntado o por qué crees tú que el adulto mayor al final de su vida se queda solo? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué el adulto mayor se queda solo al final de su vida? O sea, ¿por qué el adulto mayor es desplazado y es abandonado en los últimos años de su vida, aun cuando tiene una serie de hijos, de descendientes? ¿Por qué? Sería bueno investigar. En Tehuantepec hay mucho abandono de adulto mayor, demasiado en Tehuantepec. En Juchitán, ni se diga, muchos adultos mayores abandonados. Y sabes dónde te vas a dar cuenta? ¿Sabes dónde? Cuando ellos van a recibir su apoyo de adulto mayor, su pensión de adultos mayores. Van solitos. ¿A poco no? Solitos. Y ya ni pueden ni caminar. Y sería bueno investigar en eso. ¿Por qué? Buenas noches, bienvenida, María del Carmen. Ese sería un buen protocolo de investigación. Investigar por qué los adultos mayores del estado de Oaxaca son abandonados. Hay que, suposiciones. Por ejemplo, le pregunto ahorita aquí al grupo, ¿qué me puede decir? ¿Por qué crees que a- abandonan hasta los adultos mayores? ¿Por qué sus hijos abandonan a los adultos mayores? Mariela, ¿me puede decir cuál sería su hipótesis para usted en el caso de esto? ¿Cuál sería su hipótesis? Hablando de Oaxaca, ¿por qué cree que en Oaxaca los adultos mayores son abandonados? ¿La Mayrani Cabrera? ¿Cuál sería tu hipótesis? ¿Alejandra? Pues yo creo, bueno, hay varias razones, ¿no? Yo creo que igual pues nosotros somos como de los valles centrales, o bueno, Oaxaca es como muy de costumbres. Y muchos de nuestros padres o abuelos, yo creo que nacieron o crecieron en a lo mejor regiones alejadas o en pueblitos, por decirlo así. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, emigramos. Y eso hace que nosotros desde la infancia a lo mejor o adolescencia o vida adulta abandonemos a nuestros padres o muchos otros casos que como hijos pues nos vamos ya pues muchísimo más lejos, a lo mejor no solo alrededor del estado, sino buscando el sueño americano, como lo dicen muchos. Así es, Alejandra, muy bien. Así es. Esa sería la hipótesis de Alejandra. Es válido. Para mí, otra hipótesis podría ser que pasa que el adulto mayor abandonó a sus hijos cuando eran pequeños y no les proveyó casa, alimentación, no les dio alimentación y casa, los abandonó. Y hoy sus hijos se acuerdan de esa etapa y le están regresando la misma moneda, abandonarlo. Entonces, habría muchas hipótesis, pero sería muy bueno investigar por qué realmente. Dice Betty, porque nadie nos quiere cuidar, se escucha feo, profe, pero es la verdad, ellos necesitan mucho cuidado y aparte de eso, hay ocasiones que no tienen la posibilidad de pagar para que alguien lo haga. Exactamente. Esa es otra hipótesis. Muy bien, Betty, esa es otra hipótesis. Entonces sería interesante investigar sobre eso en ciertas regiones, porque no saldría el mismo resultado en la Ciudad de México que en el estado de Oaxaca o en la región del Istmo, no saldrían resultados diferentes. ¿Sí? Muy bien. Proveer la atención integral. El personal de enfermería debe verificar que la atención sea integral, es decir, que se consideren los aspectos espirituales, físicos, emocionales y sociales de los pacientes. Lo anterior implica que el personal de enfermería no solo ejerza
de forma integral, sino que impulse que los demás disciplinas también lo hagan. Los tratamientos alternativos y complementarios tienen cierto papel en la atención integral. Este tipo de alternativas suele ser más reconfortable, seguro y menos invasivo que los tratamientos convencionales y empoderan al paciente y a sus cuidadores para el autocuidado, ¿sí? Entonces, aquí el cuidado que se le va al adulto mayor tiene que ser integral. Tenemos que darles cuidados espirituales, cuidados físicos, cuidados emocionales y sociales. ¿Y nosotros en qué fallamos? Que solamente nos enfocamos en estos, mira, en los cuidados físicos. Físicos, ¿eh? El paciente le di baño de esponja, lo vestí, fue al baño, lo tuve que limpiar, le cambié su pañal, le di de comer, le cepillé los dientes, etcétera, etcétera. Todos esos son cuidados de enfermería físicos. ¿Y dónde quedó el aspecto emocional? Nunca lo tratamos. El aspecto espiritual. Y hay muchos adultos mayores que están resentidos con Dios, ¿sí? Y dicen, ¿por qué me estás castigando, Diosito? Ya llévame. Yo fui una persona muy buena. ¿Y por qué, mira, me tienes en una silla de ruedas, sin una pierna? No es justo, Diosito. ¿Por qué me haces esto? Yo he sido muy bueno contigo. Iba a misa todos los domingos. ¿Por qué me pagas así? Y miente esa parte de resentimiento y de resiliencia hacia el Ser Supremo. Entonces, hay que curar ese lado espiritual en el adulto mayor. Hay que curarlo, ¿sí? Y en el aspecto social, el adulto mayor tiene que convivir con otros adultos mayores, ¿sí? Y es por eso que muchos de ellos se reúnen en los parques para bailar danzón, y sobre todo para bailar. Y esa relación social con otros adultos mayores de su misma edad les comparte experiencias también de vida y hace que ellos se sientan menos solos. Porque imagínate, como lo veíamos en la película de Lucky, el adulto mayor se la pasaba todo el día en su casa. O sea, ya tenía una rutina, ya tenía todo lo que iba a hacer, ¿sí? Porque era su rutina de él. Pero en ningún momento convivió con alguien de su propiedad, ¿sí? Entonces, en esa parte debemos de trabajar mucho en esa área. No obstante, el uso de tipo de tratamientos no es equivalente a una atención integral. Un administrador de atención alternativa con visión reducida que considera que una enfermedad puede atenderse con la variante de atención que brinda y excluye la medicina convencional es igual a un médico que prescribe analgésicos y no considera la imaginación guiada, el masaje, la relajación, otros métodos alternativos para aliviar el dolor. La integración de estas mejores opciones de los tratamientos convencionales y alternativos o complementarios es un fundamento de la atención integral. Bueno, aquí en esta parte, el adulto mayor siempre va a tener creencias, siempre. Y aprovechando que está con nosotros Carmen Solís, ¿me escucha? Sí, está María del Carmen Ruiz. Sí, Carmen Ruiz. maestro, aquí estoy, sí. Ok, aprovechando la oportunidad que está con nosotros, Carmen, y que usted ya es adulto mayor, yo le quiero preguntar, si usted llega a tener un dolor de rodilla, ¿con qué tratamiento, que no sea farmacológico, con algo alternativo, con qué se quita usted el dolor de rodilla? Maestro, así como decía hace rato la compañera, hay diferentes teorías sobre por qué los adultos mayores dejan de ser cuidados. Pues así lo mismo, tenemos muchas costumbres diferentes. Nosotros, ustedes ya saben, provengo de una familia de agricultores, de cuidadores de animales, de Michoacán. Entonces mi abuela, que fue quien la que me crió, ella siempre era muy dada a usar tecitos. Y cuando no se quitaba el dolor decía, a lo mejor se oye muy mal, maestro, a lo mejor, pero a nosotros de eso nos imbuyó. Decía, ¿no se te quitó el dolor con eso? Entonces, ¿sabes qué? Tienes que sobrepasar ese dolor. Tienes que caminar lento, cuidándote tu rodilla. Agárrate tu rodilla o amárrate un trapo, pero tienes que caminar lento. Fíjate dónde pisas. O sea, todo lo que ella decía en esas palabras era que nosotros teníamos que movernos, aunque estuviera la rodilla mal. Si ya tomamos ese tecito y no nos hizo mucho bien, entre comillas, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes umbrales al dolor. Decía, bueno, si te sigue doliendo, entonces camina. Date un masaje para que se caliente la rodilla y empieza a caminar lento. Ve agarrándote de lugares para que no te vayas a caer.
Y ya cuando sientas que la rodilla ya no aguanta más, vuelve a sentarte. Masajéate y más tarde, a lo mejor en la noche, vuelves a hacer lo mismo. Y mañana otra vez lo mismo. Tienes que sobrepasar el dolor y volver a caminar bien. Entonces, esos consejos, maestro, bueno, pues yo los he seguido. Y créame, a lo mejor la lavada de coco que me dio la abuela me ha resultado. A mí pocas veces me duelen las rodillas, pocas veces. Y déjeme decirle que hace muchos años me caí, bueno, no me caí, me subí a una combi con rumbo al trabajo y me quedó muy, muy lejos. Había agua entre la banqueta y la subida de la combi. Y entonces lo que yo hice fue treparme, pero la combi me quedó alta y me pegué en la rodilla. Entonces, pues no podía yo caminar, sobrepasaba el dolor, como decía la abuela. Total que pasó un mes y yo seguía con ese dolor y lo que hice fue sacarme una radiografía, llevársela a los médicos y me dijeron, ¿sabes qué, Carmen? Tú ya no vas a poder caminar con esa rodilla normalmente. Esta rodilla ya no tiene cartílago, ya está desgastada y pues ni modo. No, yo me deprimí, me entristecí, dije, ahora sí ya no voy a poder caminar y bueno, pues le hice caso a la abuela. Pero acostumbrada a hacer eso, cada vez que tenía el dolor, masajéate, calienta tu lugar, tu área de dolor, empieza a caminar lento, cuídate mucho, agárrate de aquí, agárrate de allá. Maestro, es fecha en que yo no he tenido dolor en mi rodilla izquierda, que fue en donde me golpeé. Sin embargo, a estas alturas, hace unos 4 meses, comencé con un dolor de rodilla derecha. No sé a qué atribuirle, no le he puesto mucha atención, sin embargo, sigo los mismos consejos. Por ejemplo, ahorita que estoy en clase, de repente me estoy sobando la rodilla, como diría la abuela, calienta tu rodilla, caliéntala, caliéntala. A ratito antes de dormirme, me pongo alguna cremita, me pongo una venda y me voy a dormir. Y mañana vuelvo a hacer lo mismo, caliento la rodilla, antes de levantarme, camino lento hasta que vuelvo a agarrar mi paso. Y me paso la mayor parte del día sin el dolor, profesor. A menos que ya haya yo subido muchas veces escaleras, es cuando me inicia el dolor y vuelvo con la misma rutina. Entonces somos muy diferentes, profesor. Yo conozco mucha gente que en cuanto siente el dolor, toma inmediatamente su naproxen, su paracetamol, su diclofenaco, lo que tengan, ibuprofeno, que dicen que es muy bueno, y están tome y tome y tome el analgésico, y yo no veo que se curen en realidad. Yo ahorita inicié con este dolor de la rodilla derecha, pero de la izquierda, en donde todos los médicos me dijeron, porque había 4 médicos, estos 4 médicos me dijeron, no, tú ya no vas a volver a caminar bien con esa rodilla. Y hasta hoy es fecha de que mi rodilla izquierda está bien. No me ha dado lata para nada. Yo no entiendo, maestro, si ellos me dijeron que ya no tenía cartílago, no entiendo por qué ahora camino. ¿Será que la abuela tenía razón? ¿O será que me dio una buena lavada de coco? ¿O será que mi organismo se regeneró porque así fue? Hay tantas teorías que ver, maestro. Entonces estoy haciendo lo mismo con la rodilla derecha, ¿sí? Vamos a ver cuánto tiempo duro con este tratamiento, entre comillas, y veamos qué resultado me da a los 75 años, porque esto que le digo de la rodilla izquierda, que tendrá como unos 10 años que me sucedió. No era tan joven tampoco, ¿verdad? Ya tenía 60 años. Sin embargo, pues ya no me ha dolido. Entonces, pues así es, maestro, somos diferentes y yo digo, decíamos nosotros los nietos, mi abuela era una extraterrestre, porque sabía muchas cosas y sí lograba hacer lo que ella decía. Y entonces, bueno, pues míreme aquí con los frutos de los consejos de la abuela. Wow, wow, genial, genial. Yo Sí, creo que es, porque todo está en el poder de la mente, sinceramente, en el poder de la mente. Si nosotros nos mentalizamos, no voy a poder caminar,
porque me duele la rodilla. Pues tu cuerpo te dice, le manda la señal, pero no vas a caminar. Y te visualizas así, no vas a caminar. Pero imagínese, el médico especialista le estaba diciendo a usted que ya no iba a poder Sí, caminar, cuatro imagínese. médicos. O sea, Sí, imagínese. Y sí, usted camina y trabaja todavía, ¿no? así es, gracias Ujú. a Dios. Y pienso yo a los consejos de la abuela, porque ese era su lema, no te debes dejar de mover, tienes que moverte siempre. Así es. En el adulto mayor es muy importante la movilización. Así Sí, es, específicamente. Y sí, así es, y muchos adultos mayores tienen creencias en cuanto a tés, ¿sí? En sí, cuanto a tomar sí. ciertas hierbas, y es Eh, válido eh, y es respetable, ¿eh? sí, no, y esa es mi cura. Yo salí del COVID con eso, maestro, porque yo soy alérgica a la mayoría de los medicamentos. Entonces yo Órale, salí del COVID con puros tecitos. genial, genial. Pues Sí, 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 muy maestro. bien. Pues vamos a continuar. Vamos Sí, a maestro, continuar. gracias. Sí. Ok, continuamos entonces. Bien, no, continuamos tantito, apagué mi micrófono. Miren, vamos a instruir a los cuidadores, ¿sí? Ya sea el director de enfermería, un miembro de la familia que cuida al adulto mayor, un tercero que tiene contacto más frecuente con el paciente, que una enfermera profesional o el médico, que ocasionalmente atiende a un paciente mayor. Los cuidadores de todos los niveles requieren competencia en la administración de atención al adulto mayor. El personal de enfermería geriátrica y gerontológica puede influir en la educación de estos cuidadores. Mire, nosotros como personal de enfermería no nos vamos a dar abasto. Uno, el primer problema va a ser que una enfermera, por ejemplo, para que te cuide un adulto mayor, lo mínimo que te puede cobrar así por una jornada laboral de 8 horas, lo mínimo sería 500 pesos. Lo mínimo. Al menos lo que cobran aquí en Oaxaca, lo mínimo sería 500 pesos jornada de 8 horas. La pregunta es acá si la familia o el adulto mayor va a poder financiar esos cuidados de enfermería, porque esos cuidados los va a requerir de por vida hasta que este adulto mayor se vaya de este planeta, ¿no? De este mundo terrenal, pero la pregunta es acá, ¿la familia va a poder pagar esos 500 pesos todos los días? Hablando de un presupuesto de una semana, estamos hablando de 3,500 semanales. Quincenales, vamos a estar hablando de 7,000 y casi 15,000 pesos al mes. La pregunta es, ¿van a poder ustedes, alumnos, pagar esa cantidad de dinero para cuidar a sus adultos mayores? Y aquí es donde viene la parte difícil. Entonces, ¿qué es lo que te sugiere? Buscar cuidadores. ¿Quién puede ser un cuidador? Algún familiar cercano del paciente, del adulto mayor, puede ser un sobrino, una sobrina, una tía, un tío, ¿sí? Son los que, pero tenemos que instruirlos como cuidadores. O sea, darles un curso donde ellos aprendan cómo tratar con el adulto mayor, cómo cambiarles un pañal al adulto mayor, que es básico, enseñarles cómo cambiarle al adulto mayor lo que son sus pañales, ¿sí? Entonces, en esa parte se necesita tener cuidadores porque el personal de enfermería no nos vamos a dar abasto. Y ahora, en el caso de los cuidadores, pues realmente tú, si vas a contratar un cuidador que tenga los conocimientos básicos para poder cuidar al adulto mayor, que en este caso sea tu mamá, tu papá, pues te va a cobrar la mitad de lo que te cobra una enfermera, te puede cobrar 200 o 250. Y hasta ese punto, pues sí puede ser costeable para ti y tus hermanos para poder pagar. Mientras tanto, pagar una enfermera, pues sería algo difícil. Porque no va a ser por unos días, sería pues para siempre, ¿sí?
¿Y qué tiene que hacer acá? ¿Cómo podemos influir en las enfermeras especialistas en geriatría? Ayudar a los centros de enseñanza en la identificación de problemas relevantes para que se incluyan en los programas educativos. O sea, instruir a los cuidadores tienen que entregarse en los programas de docencia educativa, participar en el aula y la práctica con los estudiantes. En cuanto a la práctica de los estudiantes, ¿a qué se refiere? A cómo cambiar un pañal al adulto mayor, cómo mover al adulto mayor, ¿sí? Porque acuérdate que el adulto mayor, cuando lo movamos en la cama, cuando le demos cambios de posición, tiene que ser con movimientos suaves, muy suaves, porque el adulto mayor es frágil. Si nosotros damos un movimiento muy duro, podemos llegar a fracturar a nuestro paciente, ¿sí? Evaluar los déficits del personal y planificar experiencias docentes para eliminarlos, promover juntas del equipo multidisciplinario, asistir y participar en programas de educación continua, leer información actual de enfermería y compartirla con sus colegas, servir como modelo al demostrar las prácticas actuales. ¿Sí? O sea, todo eso tenemos que nosotros contribuir con los cuidadores. Desarrollo de nuevos roles. A medida que aumenta la subespecialidad y los entornos de atención, también nos hacen las oportunidades para que el personal de enfermería desempeñe nuevas funciones. El personal de enfermería puede demostrar creatividad y liderazgo a medida que se desprende de las funciones y los entornos tradicionales y desarrollar nuevos modelos de práctica clínica, los cuales pueden incluir los siguientes. Especialistas en enfermería geronto-psiquiátrica dentro de centros de servicios asistenciales. Mira, en Estados Unidos ya está esa especialidad, geronto-psiquiátrica. O sea, es el enfermero especialista en adulto mayor, pero con enfermedades psiquiátricas. Imagínate, muy buena subespecialidad. Administrador de casos independientes ante una comunidad de pacientes con enfermedades crónicas. Columnista en un periódico local acerca de los temas de salud y el envejecimiento. También se tiene que incluir el director o propietario de un centro de atención de mujeres mayores. Programa de centro del centro de día geriátrico, agencia de servicios de relevo o centro de capacitación para cuidadores. El otro punto sería un asesor para el retiro y educador en la industria privada. Ese sería otro rol. Y el otro rol sería enfermero en comunidades religiosas. Consultor, educador y administrador de casos para pacientes quirúrgicos de edad avanzada. Todos estos son los roles nuevos que debemos desarrollar. Equilibrar la calidad de la atención y los costes de la atención en salud. El creciente número de adultos mayores ejerce más que nunca estrés sobre los diversos servicios de atención a la salud. Al mismo tiempo, las aseguradoras intentan controlar el coste de aumento de los servicios. Bueno, aquí miren, cuidar a un adulto mayor, al cuidador, que puede ser la hija o el hijo, le genera estrés. Le genera un estrés tremendo. Porque el adulto mayor, cuando ya sea independiente, va a ser muy demandante. Muy demandante. Y al hacer esa parte, hay que es lo que se va a necesitar. ¿Sí? Pues aquí fácilmente nosotros necesitamos tener mucha paciencia al cuidar a nuestros adultos mayores. Paciencia, así como la tuvieron ellos con nosotros, pues llegó el momento también de regresarles eso, ¿no? Las altas hospitalidades tempranas, las visitas domiciliarias limitadas, la mayor complejidad de los residentes de los centros de atención y los mayores pagos dependientes de los pacientes demuestran algunos de los efectos de los cambios en las políticas de reembolso. Pues bueno, en Estados Unidos, pues todos sabemos que el adulto mayor allá los cuidan sin recibir ningún costo. En cambio, en México, si tú quieres meter a un asilo a tu familiar o papá o mamá, pues te van a cobrar una cuota mensual para que pueda estar ahí. Existe preocupación acerca de que como consecuencia de estos cambios, los pacientes sean dados de alta de manera precoz y sufran consecuencias. Pues esperemos que no, ¿no? Porque si un adulto mayor es dado de alta de manera precoz, ¿sí? Y todavía en esta parte nos puede afectar muchísimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Valoración integral y planificación de la atención. Presencia, estar totalmente presente o comprometido con otra persona. Sobrevivir a la edad avanzada es una gran hazaña. Los requerimientos básicos de la vida, como obtener nutrición adecuada, mantenerse relativamente sano y mantener el funcionamiento corporal normal, se ha cumplido con éxito para sobrevivir hasta esta etapa. Los adultos mayores han confrontado y superado con diversos éxitos las dificultades de enfrentar crisis, ajustar o cambios y aprender nuevas habilidades, ¿sí? Este es el primer punto de presencia, estar comprometido con la persona. ¿Okay?
El personal de enfermería geriátrica y gerontológica debe reconocer y utilizar las fortalezas y capacidades del adulto mayor para convertirlos en participantes activos y responsables en lugar del objeto de la atención. En cuanto a la atención geriátrica y gerontológica integral, aquí lo que la integración hace referencia al conjunto de dimensiones biológicas, psicológicas, sociales y espirituales de un individuo, donde se considera una suma que es mayor que sus partes individuales. Con esto en mente, el objetivo de la enfermería consiste en sanar a una persona como un todo. La enfermería gerontológica integral incorpora el conocimiento y las habilidades de una gran variedad de disciplinas para lograr entender la salud física, mental, social y espiritual de las personas. Y la atención gerontológica se encarga de lo siguiente: favorecer el crecimiento hacia la plenitud, ¿sí? Pues aquí, que en la parte que es plenitud, pues llegar a la vejez, ¿sí? Llegar a la vejez. El segundo punto, promover la recuperación y el aprendizaje a partir de la enfermedad, ¿sí? Y aquí se tiene que enseñar al adulto mayor, si el adulto mayor ya sufrió una caída previamente y no se fracturó, y se vuelve a caer en esa parte y no se vuelve a fracturar, pues sí le tenemos que decir que se cuide muchísimo, muchísimo para que no vaya a sufrir alguna fractura. Siguiente punto, maximizar la calidad de vida cuando se padezca una enfermedad o incapacidad intratable. Bueno, aquí más que nada, pues hay que tener confidencialidad del diagnóstico que tenga nuestro paciente, ¿no? Brindar paz, confort y dignidad a medida que se aproxima la muerte. Y sobre todo lo que quiere el adulto mayor es esto, mira, paz. Estar en paz en sí mismo, tener paz. ¿Ok? Muy bien. Necesidades de la atención integral. Existe una gran cantidad de herramientas de valoración con base en la evidencia que pueden ser útiles para el personal de enfermería geriátrica y gerontológica. Estas herramientas pueden emplearse para completar la valoración integral, la cual tiene un énfasis ligeramente diferente. La valoración integral identifica las necesidades de los pacientes con relación a la promoción de la salud y los retos de salud y los requerimientos para la persona cumpla con estas necesidades. Sobre todo con los retos en salud. Yo creo que ninguno de nosotros está preparado para recibir a nuestro adulto mayor en casa. Que se vaya a vivir mamá, papá con nosotros, ¿no? Ninguno está preparado, yo creo, para eso, ¿no? Porque para empezar, el adulto mayor tiene que tener ciertas características de espacio físico y libre de riesgos de caída, ¿sí? Y pues en la actualidad, pues no es eso, ¿no? Muchos de nosotros nos dedicamos solamente a trabajar como hijos y olvidamos a papá y mamá. Y lamentablemente cuando papá y mamá, pues ya se llega a fracturar el hueso, la cadera, algún hueso, vamos a tener un problema grave nosotros. ¿Sí? Porque aquí, en esta parte, se está tratando de que se identifiquen, ¿sí?, los problemas que tengan nuestros adultos mayores y trabajar en ellos para que tenga un envejecimiento de plenitud. ¿Ok? Bueno. Necesidades relacionadas con la promoción de la salud. El concepto de salud parece simple, pero es bastante complejo. Percibir la salud como ausencia de enfermedad es igual de impreciso que si se describe el frío como la ausencia de calor, lo que requiere una descripción más positiva y amplia al hablar de los adultos mayores, la mayoría de ellos con enfermedades crónicas. La definición los posiciona en el estado de enfermos. Y así es. Si el adulto mayor tiene diabetes, pues ya está enfermo, se siente enfermo todo el tiempo por la misma enfermedad. Si tiene hipertensión arterial, igual se siente enfermo, ¿sí? Y aquí es donde nosotros tenemos que cambiar ese concepto. Sí, tenemos que cambiar este concepto. Porque enfermedad no solamente significa la ausencia, o sea, salud no significa la ausencia de enfermedad, ¿sí? Entonces, en esta parte, pues tenemos que valorar, como ya lo dijimos de manera integral, pues el aspecto espiritual es muy importante del adulto mayor. A pedir que las personas describan los factores que influyen en la salud. La mayoría menciona necesidades vitales básicas como respirar, comer, defecar, descansar, ser activo y protección personal frente a riesgo. Los aspectos anteriores son esenciales para mantener el equilibrio fisiológico en el adulto mayor. Pero uno de los problemas a que se enfrenta el adulto mayor, fíjate, es en el caso de comer. ¿Por qué? Es triste, fíjate que me ha tocado ver en el hospital que hay adultos mayores que por pena
no dicen que ya no tienen dientes. O sea, no tienen ni placa porque no tienen dinero para poder adquirirla. Pero si tienen 2, 3, 4 dientes en cada lado, pero cuando se le lleva su dieta, estamos a nivel hospitalario, para que coma el paciente, pues deja casi toda la comida que es dura, la va a dejar y solamente se va a consumir los líquidos. Y la pregunta hay que indagar por qué. Y ahí es donde te vas a dar cuenta que tu adulto mayor pues no usa placas y ya no tiene muchas piezas dentales. Por eso nada más está consumiendo líquidos. Entonces, ¿qué se debe hacer acá? Lo primero es darle dieta en papilla a nuestro adulto mayor. Y así vamos a cubrir esta necesidad. Deme un minuto, alumnos, un minutito y continuamos, por favor. Sí, maestro, está bien. Tienen las mismas necesidades de promoción de la salud que las sanas. No obstante, las enfermedades pueden suponer nuevas necesidades a saber, y una de las primeras es la educación. A medida que el paciente se enfrenta a un diagnóstico nuevo, debe comprender la enfermedad y su tratamiento. Y aquí el problema es que el paciente, como ya es adulto mayor y tiene problemas visuales, y en el tratamiento que va a tener ese adulto mayor ya hay una polifarmacia. La polifarmacia consiste en que el adulto mayor consume más de 3 medicamentos. Entonces, puede haber confusión y puede tomar el tratamiento equivocadamente. Y aquí en esta parte, si el adulto mayor ya tiene problemas visuales, se tiene que dejar a un cuidador o a un familiar a cargo de que vigile que tome su tratamiento farmacológico tal y como lo indicó el médico, sobre todo si es una enfermedad nueva en el paciente adulto mayor. El asesoramiento, una enfermedad puede desencadenar gran variedad de sentimientos y requieren cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, un paciente que le detectara una enfermedad cardiovascular, pues tiene que cambiar su estilo de vida. Y en esta parte es muy importante asesorar, ¿sale? Y que, por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad cardiovascular recién detectada y tiene que ver una dieta especial, ¿con quién tiene que ir para que le den la dieta especial, alumnos? ¿Con quién tendría que ir? Con un Exacto, nutriólogo. con un nutriólogo, correctamente, ¿no? Y tiene que llevar la dieta estrictamente si no quiere tener complicaciones en su nueva condición de salud. Preparación. De igual manera que los atletas y los músicos requieren de las habilidades de un profesional que sea capaz de sacar lo mejor de ellos, los pacientes también pueden beneficiarse de las técnicas para mejorar el cumplimiento y la motivación. Todos nos tenemos que preparar para el envejecimiento. Todos, todos. Seguimiento. La complejidad de la atención de la salud y el estado de salud cambiante de los adultos mayores requiere que el personal de enfermería vigile el progreso y las necesidades. Por ejemplo, si yo tengo un adulto mayor que ya tiene problemas para deambular, tengo que darle seguimiento. Y yo voy a ver hasta cuándo ya el adulto mayor tiene un alto riesgo de sufrir una caída o una lesión. Y en ese momento es cuando yo voy a tener que utilizar una silla de ruedas para hacer su movilidad. Bien. Coordinación. Los adultos mayores con problemas de salud suelen acudir a diversos proveedores. Suele ser necesario ayudar a agendar citas, seguir instrucciones, informar a todos los miembros del equipo y prevenir las interacciones entre tratamientos. Se debe de coordinar y aquí ¿quién lo debe hacer? Pues la familia. Tratamientos. A menudo que las enfermedades se acompañan de la necesidad de medicamentos, ejercicios, dietas especiales y procedimientos, tenemos que llevar un tratamiento estricto. Defensa. Existen temporadas en las que los adultos mayores pueden requerir ayuda en algún problema. Y como por ejemplo, si el adulto mayor tiene problemas y alguien le quiere quitar su vivienda, si alguien le quiere quitar su casa, pues ahí tendríamos que ayudar al adulto mayor para que no hagan esto, ¿no? Y bueno, aquí en esta pirámide vemos las necesidades relacionadas con la promoción de la salud. Y pues la primera tenemos acá la satisfacción, conexión y el equilibrio fisiológico. Aquí en la primera está la satisfacción, que es el propósito de vida, el placer y la dignidad de la persona. En cuanto a la conexión, pues va a ser con su propio ser,
con algún ser supremo, ¿sí? Como la religión, como la familia, la sociedad, la cultura y el entorno. En cuanto al equilibrio fisiológico, pues el adulto mayor tiene que respirar bien, tiene que tener su sangre, un buen proceso de circulación sanguínea, un buen estado de nutrición, tiene que estar hidratado, tiene que hacer pipí, popó. El movimiento tiene que moverse por sí solo, descansar, tiene que estar cómodo, se le tiene que aplicar sus vacunas y todo esto tiene que haber una reducción de riesgos. Estas tres necesidades básicas tienen que estar presentes en el adulto mayor en cuanto a la promoción de la salud. ¿En dónde está el error de muchos de los adultos mayores? Aquí, que muchos llegan al envejecimiento insatisfechos, la mayoría, no todos. Perdón, no todos. ¿Por qué? Porque cuando llegan a esta edad del envejecimiento adulto mayor, el adulto mayor queda insatisfecho. ¿Por qué? Porque no tiene una pensión, no tiene dinero para vivir, tiene carencias económicas y solamente tiene su casa, pero no tiene cómo sobrevivir y ya no puede trabajar. Entonces muchos de estos no tienen esta parte de satisfacción. Requisitos para cumplir con las demandas. Aunque puedan parecer que la atención de los retos de la salud y la promoción de la salud son claras y simples, las necesidades se cumplen en diferentes medidas del éxito debido a que dependen de los factores que son únicos para cada paciente. El personal de enfermería valora los requisitos del adulto mayor para satisfacer su necesidad y determinar la intervención en cada uno. Y aquí se refiere en cuanto a las demandas de cuidados, no una demanda legal, ¿eh? La capacidad física, mental y socioeconómica, el cumplimiento de incluso las necesidades más básicas dependen de diversos factores. Y aquí el adulto mayor va a tener una demanda socioeconómica. O sea, va a necesitar dinero para poder sobrevivir. Y si no hay dinero, pues el adulto mayor se va a sentir muy mal, se va a sentir triste, desesperado. Conocimiento, experiencias y habilidades. Existen limitaciones cuando no se cuenta o son inadecuados los conocimientos, la experiencia o las habilidades que se requieren para cierta intervención. Una persona con abundantes habilidades sociales es capaz de una vida normal activa que incluye amistad e interacción social. Pero bueno, muchos de nuestros adultos mayores casi no se relacionan. Incluso, si te damos cuenta, muchos de los adultos mayores tienen muy pocos amigos. Y eso hace que también ellos se aíslen, que vivan en un mundo de aislamiento. Y no, deben de tener esas experiencias con otros adultos mayores. Deseo y decisión para actuar. El valor que una persona percibe de realizar la acción, así como el conocimiento, las actitudes, las creencias y el grado de motivación, influyen en el deseo y la decisión de actuar. Por ejemplo, si el adulto mayor dice, yo tengo que valerme por sí mismo, lo voy a hacer. Pero siempre y cuando tenga el deseo, como le ponía el claro ejemplo la Carmen, con el problema de su rodilla. Ese es el deseo y la decisión de actuar. Lo voy a hacer, ¿sí? Se presentan limitaciones si una persona no tiene deseo o va en contra de tu acción. Si una persona no está interesada en preparar, en ingerir alimentos debido a un elemento social y soledad, puede presentarse una deficiencia nutricional. Y efectivamente, cuando el adulto mayor está en depresión, no quiere comer y no va a comer. Y aunque le insistan, no va a comer, porque está en una depresión. Pero más sin embargo, si tratamos de mejorar o corregir esa depresión, pues el adulto mayor va a comer. Un paciente con hipertensión sin deseo o decisión para excluir el cerdo y las papas fritas en su dieta porque no considera que valga la pena el cambio, puede suponer un grave riesgo para su salud. Claro, estamos hablando de papas fritas, son 100% ricas en grasas trans y en sodio, ¿sí? Y además la carne de cerdo y ya sufre de hipertensión arterial. ¿Qué le puede pasar? Pues va a subir sus triglicéridos, su colesterol e incluso puede llegar a tener hasta un infarto. En los procesos de enfermería geriátrica y gerontológica, el proceso de valoración considera la eficacia de los pacientes en el cumplimiento de las necesidades de promoción de la salud y los retos de salud. Si el paciente cumple con éxito las demandas, no hay necesidad de intervenciones de enfermería, salvo reforzar la capacidad de autocuidado. Y aquí está claro, si el adulto mayor tiene dinero para vivir y valerse por sí mismo, pues no va a necesitar de personal de enfermería, salvo para realizar actividades de autocuidado que en caso que no pueda. Pero si el adulto mayor tiene recursos financieros, pues va a poder contratar a alguien para que lo cuide en los últimos años de su vida. Y esta persona puede ser un cuidador o puede ser un profesional de la salud. Cuando el
paciente mayor no cumple con las necesidades de manera independiente, son esenciales las intervenciones de enfermería, las cuales se dirigen a empoderar al individuo mediante el fortalecimiento de las capacidades de autocuidado, la eliminación o disminución de las limitaciones de autocuidado y brindar servicios de manera indirecta al hacer, actuar o ayudar a la persona cuando no es posible cumplir con las necesidades de manera independiente. Volvemos a recapitular. Si el adulto mayor ya no se vale por sí mismo, va a tener que ser un paciente dependiente y va a necesitar de intervenciones de un cuidador o de una enfermera para subsistir. Y bueno, como tarea nos vamos a llevar este caso clínico, se lo van a llevar de tarea, ¿sí? Se los voy a recitar. El señor R, quien ha vivido con diabetes desde hace mucho tiempo, se administra insulina diariamente y cumple con su dieta para personas con diabetes. A causa de un problema urológico reciente, es probable que deba tomar antibióticos cada día y realizarse sondaje intermitente. Durante la valoración, el personal de enfermería identifica la presencia de las necesidades impuestas por la enfermedad. Por ejemplo, el señor R realiza el sondaje según el procedimiento y toma los antibióticos como se ha indicado, pero no cumple con su dieta para personas con diabetes y modifica su dosis de insulina de acuerdo con con qué también se siente ese día. El señor R está consciente de su dieta especial y desea cumplirla. Sin embargo, ha dependido, ha dependido de su esposa para preparar sus comidas y ahora que ella ha fallecido, tiene dificultades para preparar sus alimentos de manera independiente. El señor R niega que se le haya informado acerca de las dosis regulares de insulina y menciona que ha dependido de los consejos de su cuñado, también con diabetes, quien le recomendó aplicarse una dosis extra de insulina si come golosinas. ¡Wow! Excelente caso clínico. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso una vez que se ha identificado la necesidad del señor R? La pregunta 2, ¿qué factores deben considerarse al determinar las deficiencias que impiden que el señor R cumpla con sus necesidades de salud? La 3, ¿qué medidas específicas pueden planificarse para atender las necesidades del señor R? Está muy bueno el caso clínico, se lo van a llevar de tarea y van a responder estas preguntas y ya los vamos a comentar en clase. Saludos. Y bueno, son las 9 de la noche, con 3 minutos vamos a dar por terminada la sesión, pero me gustaría escucharlos si tienen alguna pregunta, algún comentario final o algo más que quieran agregar a la clase del día de hoy. ¿Los escucho? Pues sí, maestro, complementando todo lo que vimos en esta sesión y conforme a la pirámide que nos mostró, pues sí es muy complicado trabajar con los adultos mayores o el que ellos pues sí nos den esa confianza para que nosotros trabajemos con ellos, porque pues igual tienen ideas muy arraigadas, muchas veces pues no quieren hablar de cómo se sienten, de qué es lo que tienen, qué necesitan. Entonces, en eso, pues yo creo que sí debemos nosotros como que indagar un poquito más o ser un poquito más inteligentes para saber el cómo están en ese día, ¿no? Y también, pues yo creo que es muy importante, como conforme le había dicho hace un momento, sobre cuántas plazas de enfermeras con esta especialidad hay. Yo creo que sí es una especialidad muy importante porque todos vamos a llegar para ese momento. Y ahorita conforme está la pirámide poblacional, hay más adultos mayores que niños, ya la pirámide pues ya está invertida, entonces pues sí es, aparte, independientemente de la monetización, sino la importancia que realmente tiene, porque vamos a tener muchos adultos mayores que van a necesitar pues muchos cuidados y también amor, así como también nuestros familiares, así que pues muy, muy importante y muy interesante la clase maestro. Gracias. Sí, gracias Alejandra. Así es, gracias. Y sí, específicamente no hay que hay que preocuparnos, por lo que viene, porque todos tenemos familia, ¿no? Y sobre todo por nuestra familia, ¿no? Preocuparnos, ¿no? ¿Cómo vamos a brindarle cuidados de enfermería a nuestros propios familiares, ¿no? Entonces va a llegar un momento en que no nos vamos a dar abasto, más si somos el único profesional de enfermería en la familia, ¿no? Muy buena participación, Alejandra, excelente. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Bueno.
Por ahí, favor de realizar, alumnos, las guías de valoración, como lo mencionamos en la clase anterior. Busquen un adulto mayor, de preferencia que sea un familiar, para que le apliquen ustedes su guía de valoración. Necesitamos que nos compartan esa guía de valoración de ese adulto mayor, porque más adelante vamos a seguir trabajando. La segunda fase va a ser en que ustedes van a hacer una actividad física con ese adulto mayor. ¿Sale? Vamos a movernos con el adulto mayor, van a hacer unos ejercicios físicos con el adulto mayor, por eso de preferencia que sea un familiar, y lo que nos van a presentar ustedes como un proyecto final, grabar un video de aproximadamente 10 a 15 minutos haciendo actividad física con el adulto mayor y nos los van a presentar. ¿Sale? Por eso vayan viendo eso, por favor, con quién, porque vamos a entrar al tema de rehabilitación física y ahí vamos a ver los ejercicios para los adultos mayores que se deben de realizar cuando el adulto mayor ya no tiene la facilidad, o sea, ya no tiene la capacidad física para realizar un ejercicio al aire libre, lo vamos a hacer desde casa. Por eso es importante que rellenen sus guías de valoración, por favor. Sí, Dice maestro. María. Y justo Sí, le iba a preguntar esto, por ejemplo, mi abuelita, a la que le voy a hacer la valoración, tiene, ay, no me acuerdo, pero no puede caminar mucho, le duele la cadera y le duele la rodilla. Entonces, como que pues sí, igual ya no, antes sí salía a caminar un montón, sí iba al cerro y hacía un montón de cosas, pero pues ahorita ya no. No importa que sí sea con ella. sí, sí, porque lo que vas a hacer serían ejercicios pasivos, Ah, bueno, o sea, acostadita. Sí, no te ah, bueno. preocupes, nosotros le vamos a mandar el manual, le vamos a Ujú. proporcionar el manual de los ejercicios que van a hacer y el video del manual también. Sí, no Ah, se ok. preocupen por eso. Pero sí, sí Gracias, puedes maestro. trabajar con ellos, ¿no? Sí. Ok, Mariela, gracias. sí, okay. Mariela Felicita Robles dice muy interesante todo lo que vemos en este diplomado. Excelente, y pues vamos a seguir viendo más temas. Ya para la próxima semana vamos a empezar a hablar de los problemas en sí de salud del adulto mayor y qué intervenciones de enfermería vamos a hacer con ese adulto mayor. Bien, ok, pues bueno, vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias por participar. Yo les voy a compartir las diapositivas y aquí va a ir el caso clínico a considerar. Cuídense mucho, primeramente Dios, nos vemos el próximo miércoles y ya sí sería a las 7 de la noche. El día de hoy no pudimos empezar a las 7 de la noche porque previamente tuvimos un curso para los alumnos de la universidad y por ahí se nos cortó un poquito el tiempo. Una disculpa por eso iniciamos un poquito tarde, 7:30 de la noche. Y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles. Por favor, les encargo sus guías para ir a revisar. Cuídense mucho, que Dios los bendiga y recuerda, si tienes la oportunidad, platica con un adulto mayor. Buenas noches. Muchas gracias, maestro. Buenas noches. Igual, buenas noches, compañeros. Nos vemos.